Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con la clase de física, vamos a continuar con termodinámica. Va a tocar estudiar las leyes de la termodinámica y un poco de entropía. Vamos a ver el modelo de partículas a presión. Yo sé que el principio de Pascal va después de estos temas, sin embargo, para que ustedes entiendan el modelo de partículas a presión, pues es importante que conozcan el principio de Pascal. Entonces vamos a adelantar a ver el principio de Pascal. Ajá. Entonces, eh, bueno, mm, pues vamos a comenzar. Lo único que les voy a pedir a los chicos de Comipems en este momento es que se esfuercen mucho. Si saben que han tenido deficiencias a lo largo de su educación, a lo largo de su formación como estudiantes en la primaria, en la secundaria, por X, Y razón, ya sea porque el profe no les enseñaba, porque eran muchos alumnos y pues el profe no se da abasto, porque tuvieron un mal año o cualquier cosa, pues este es el momento en el que se pueden recuperar. Entonces, pues aprovechenlo. Ajá. Bueno, voy a dar un pequeño repaso para que eh, recapitulemos. Estábamos hablando la diferencia entre calor y temperatura, ¿ok? Pero antes de eso yo les platiqué de propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades extensivas tienen que ver más que nada con que son generales. Ajá, son generales y pues dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, son generales, la tienen todos. Ajá, y estas propiedades van a depender de qué tanto tenemos. No es lo mismo que ustedes digan, bueno, vamos a tener, bueno, en masa, vamos a tener 1 tonelada de masa a 1 kilo de masa, ¿no? Para hacer tortillas. O no es lo mismo tener 1 tonelada de acero a tener un kilo de acero, ¿ok? Entonces, algunas de estas les dije que son metros cúbicos, litros, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la propiedad de ocupar un lugar en el espacio no es lo mismo que se compren 1 litro de leche a que se compren 10 litros, ¿no? Es una propiedad extensiva. Y eso es como obvio, ¿no? Entonces, extensiva depende de la cantidad de materia. Intensiva es específica, no va a depender de la cantidad de materia. Por ejemplo, imagínense ustedes que tengan, no sé, un vaso de leche, suponiendo que es de la misma leche, tienen un vaso de leche a que tengan 1000 litros de leche. Tienen que ser del mismo color, ¿están de acuerdo? Entonces vamos a tener color, olor, sabor, punto de fusión, etcétera. Punto de ebullición, maleabilidad, ductilidad. Y la densidad, les definí ese día que la densidad es una propiedad intensiva, porque no es lo mismo la densidad del agua a la densidad de lo que es la miel, la mayonesa o algún otro tipo de mezcla, ¿no? Y nada más les recuerdo aquí, 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. Y la densidad se denota por la letra griega ρ, que es, perdón, y está definida como masa sobre volumen, ¿ok? La masa se mide en kilogramos o gramos y el volumen se mide en metros, litros o centímetros cúbicos. Entonces la densidad la vamos a tener como en kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico. ¿Estamos? Bueno, hicimos algunos problemas de densidad. Calcula la densidad de tal cosa si tiene 34 kilogramos sobre 0.05 metros cúbicos. Aquí, obviamente, hicimos operaciones con punto decimal. Ese apunte se los voy a mandar. Y hablamos ahora sobre el calor. El calor, bueno, hago un recuento porque es importante hablar de estos conceptos ahorita. El calor es una forma de energía y la temperatura es una manera en la que vamos a medir el calor, ¿ok? Entonces, hay preguntas teóricas en los exámenes y las van a ver en mi época, en mi generación, hace como 20 años, ¿no? Casi, casi. En mi época preguntaban muchos problemas, muchos problemas. No quiere decir que ya no les van a preguntar problemas, pero también ustedes deben de entender la física en su parte teórica, porque luego les hacen preguntas, define energía, y resulta que ponen energía, no sé, tal cosa, y define temperatura. Temperatura es la energía de que se transfiere de un cuerpo a otro, ¿no? Y están confundiendo entonces. De hecho aquí lo subrayé. El calor es una forma de energía y se mide en joules o en calorías. Y hablamos de la ley cero de la termodinámica. Aquí les voy a recordar otra vez la ley cero de la termodinámica, pero la ley cero de la termodinámica habla del equilibrio térmico. Ajá. Ahorita me acuerdan que mencioné el termómetro.
Lo que les voy a decir es que si ustedes tienen tres cuerpos y aplica la ley cero de la termodinámica, quiere decir que si el cuerpo A está en contacto con el cuerpo B y el cuerpo B con el cuerpo C, quiere decir que si están en equilibrio térmico, el cuerpo A va a tener la misma temperatura que el cuerpo B. Bueno, para que se entienda, y ahorita me acuerdan que haga el dibujo, perdón, recuerde lo de, aquí está el cuerpo A, ahora aquí está el cuerpo B, y si estamos en el contexto de equilibrio térmico, y aquí está el cuerpo C. Si estamos en equilibrio térmico, todos tienen la misma temperatura. Si A está en equilibrio térmico con B, también A está en equilibrio con C, ¿ok? Por transitividad. Muy bien, entonces, hablamos que la temperatura es una magnitud física y además es una propiedad intensiva de la materia, ¿ok? Bueno, hicimos problemas de escalas termométricas, esto sí lo preguntan tanto en los dos exámenes, y les dije que la escala Fahrenheit es como multiplicar por 2, fíjense el 100, lo multiplicamos por 2 me da 200, casi, 212, y la escala Kelvin comienza en el cero absoluto. Voy a mencionarlo, pero también lo voy a mencionar ahorita que hable de termodinámica. De manera teórica, en la termodinámica, no hay un límite superior de temperatura, ¿ok? No sé si me explique con el límite superior, es decir, podemos calentar las cosas muchísimo, ¿no? Hasta millones de grados centígrados, miles de grados centígrados, perdón. Entonces, de manera teórica no hay un límite, porque puede ser pregunta de examen. Sin embargo, algunos físicos de la teoría cuántica plantean que sí hay un límite máximo de temperatura, pero no necesariamente. Lo que sí sabemos en termodinámica es que sí hay una temperatura mínima, y la temperatura mínima es 0 grados Kelvin, ¿ok? 0 grados Kelvin o menos 273 grados centígrados. Esa es la temperatura del cero absoluta. De hecho, en mi generación, la gente que veía Los Caballeros del Zodíaco, pues había una parte precisamente de uno de los peleadores que ocupaba hielo, que le decían que el cero absoluto pues es el menos 273 grados centígrados o el 0 grados Kelvin. Abajo, bueno, abajo de ese 0 Kelvin no hay, ¿ok? No hay grados centígrados, perdón, no hay grados Kelvin negativos, ¿ok? Aquí fueron las fórmulas que dedujimos ese día. Si queremos de Celsius a Kelvin, empezamos con Kelvin, es igual a centígrados más 273. ¿Sí se dan cuenta? Aquí de Celsius a Kelvin es igual a Celsius más 273. Estas líneas valen lo mismo. 273, 0 grados centígrados y 32. Y si quiero Celsius es Kelvin menos 273. Si quiero de Celsius a Fahrenheit lo multiplico casi por 2, por 1.8 y le sumo 32. ¿Ok? Y si quiero de Fahrenheit a Celsius le resto 32 y le sumo 1.8. ¿Ok? Hicimos problemas, estos ya no los voy a hacer porque ya los hicimos. Y otra cosa que les dije, a veces por ojo ustedes pueden saber las temperaturas. Fíjense, si tengo 100 y me piden a Fahrenheit, Celsius a Fahrenheit, pues es casi 200 y lo hice aquí. Tengo 50, bueno, aquí no. Creo que aquí fue, a ver, ¿dónde fue? Grados centígrados a Fahrenheit. No, aquí no funciona. ¿Dónde sí funcionaba lo que era a ojo? A ver. Bueno, de aquí de Fahrenheit a Celsius. Aquí es a la mitad, porque de Celsius a Fahrenheit es el doble. Aquí sacamos la mitad. Y la mitad de 230 a ojo, pues es 100. 100, 115. Hicimos todo el cálculo y me dio 110. Entonces acuérdense, tienen que repasar. De acá a acá es multiplicar por 2, de acá a acá es dividir entre 2. Sin embargo, esto funciona entre más alejado estés del 0. En grados centígrados tienes que manejar valores como por el 100, 90, y en grados Fahrenheit valores como el 200. ¿Ok? Bueno, esto nada más es un repaso. Y también otra cosa que sacamos es que valores muy cercanos, pues no funciona esa regla y sí vamos a tener que calcular. Como aquí 50 grados Fahrenheit son 10 grados centígrados. Entonces eso también les sirve que lo aprendan de memoria. Estamos. Hicimos más problemas y pues aquí hablamos del equilibrio térmico. ¿Y qué más hablamos? La diferencia entre calor y temperatura, ¿no? Más que nada que el calor se mide en joules y es una forma de energía. Y nosotros para los problemas, ya sé que se les dificulta que una caloría es igual a 4.18 joules, vamos a decir que una caloría es igual a 4.2 joules. ¿Estamos? Bueno, ahora,
Empezamos a hablar de formas de transferencia de calor, radiación, conducción y convección. Hablamos sobre calor específico, pero bueno, eso ya lo ven en el video correspondiente. Y porque nada más me servía recordar lo otro. Y ahora vamos a hablar de las leyes de la termodinámica. Bueno, este apunte es muy pequeñito el que hice. Tengo otro preparado. Permítanme nada más un momento. ¿Dónde está? Aquí. Aquí está preparado el otro apunte para que lo vaya complementando. Entonces, ahora sí vamos a hablar de las leyes de la termodinámica. Pero antes de hablar de eso, voy a meter el modelo de partículas a presión, porque como vamos a hablar de gases, pues es importante que hablemos del modelo de partículas a presión. El modelo de partículas a presión tiene más que ver con los fluidos. La parte de la física que os ocupa de la acción de los fluidos en reposo o en movimiento, así como mecanismos de ingeniería en fluidos, por ejemplo, el gato hidráulico, etcétera, se subdivide en dos campos importantes: la estática de fluidos o la hidrostática, que se ocupa en fluidos en reposo, por eso ya se llama estática, y la dinámica de fluidos, ¿ok? Entonces, esos temas son temas un poquito complejos. Sin embargo, a ustedes simplemente se les pide la parte más sencilla. Un fluido, para empezar, es una sustancia, híjole, apenas se conectan. Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente, con la aplicación de alguna fuerza, debido a la poca cohesión molecular que hay entre ellas. Fluidos podemos tener desde gases hasta líquidos, ¿ok? Entonces, en ocasiones, ahorita vamos a hablar de gases, pero también podemos hablar de líquidos, ¿ok? Vamos también a hablar de la viscosidad, que es la oposición de un fluido a las deformaciones tangibles, ¿no? Obviamente, un cuerpo entre más viscoso sea, va a haber más resistencia a que se deforme, y puede medirse a través de un parámetro, por ejemplo, que dependa de la temperatura, ¿no? O el coeficiente de viscosidad, etc. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la presión. La presión que existe entre una fuerza aplicada y sobre una área que actúa sobre una área específica. Esto que les estoy explicando del modelo de partículas a presión, estos comentarios los tengo aquí anotados, ¿ok, jóvenes? Para que en su guía se queden y lo puedan leer. Ahora vamos a hablar del modelo de partículas a presión, ¿ok? El modelo de partículas a presión es el siguiente, ¿ok? La presión. La presión no es la que ustedes, bueno, sí es la que ustedes sienten quizá, pero aquí la presión nosotros la vamos a definir en física como la razón. La razón es una división, es decir, que existe entre una fuerza aplicada y el área sobre la que actúa una fuerza. Esta es la razón, esta que tengo aquí. ¿Ok? Esta es la razón. Déjenle doy dibujar. Esta es la razón. La fuerza aplicada entre el área que ocupa. No sé si a ustedes les ha pasado. En mis tiempos era muy común que a los niños nos llevaran al papalote Museo del Niño. No sé en estas fechas, pero bueno, en mis tiempos era muy común. Había una cama de clavos en la que si uno se acostaba y levantaban los clavos, no sentía feo, ¿no? Los clavos levantaban o los levantaban, pero obviamente ustedes también les ha pasado que han pisado a lo mejor un clavo o algo picudo y les corta el pie. Eso se debe porque la fuerza que se aplica se tiene que distribuir en todo el área. Si un clavo, si ustedes ejercen todo su peso en un clavo, estaría todo su peso en una área muy pequeñita. Pero en el papalote, como hay muchos clavos, pues obviamente se divide la carga y obviamente aquí el área aumenta, ¿ok? Entonces la presión es la razón que existe entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa dicha fuerza. Se denota P y sus unidades son pascales o milímetros de mercurio o atmósferas. Donde donde 760 milímetros de mercurio es una atmósfera y una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a las 5 pascales. ¿Ok? Más rápido, para los cuates. La presión es fuerza sobre área. ¿Ok? Fuerza sobre área para los cuates. Y yo creo que así lo voy a dejar. Creo que queda más cool así. Y esto lo eliminamos. Y esto también, fuerza sobre área. Ahora, quiero que hagamos un recordatorio.
la fuerza por la segunda ley de Newton. Bueno, después vamos a repasar la segunda ley de Newton. La fuerza es igual a masa por aceleración. Bueno, perdón, aquí le puse gravedad porque me estaba adelantando. O puedo tener el peso es igual a masa por gravedad. ¿Ok? El peso es una fuerza. Ajá. Entonces, para que no me confundan en este sentido, que tienen, por ejemplo, ¿qué será? Digan, ah, pues deme 5 kilos, ¿no? ¿Cuánto pesas? No, pues 60 kilos. Oye, no pesas 60 kilos, esa es tu masa. Está mal dicho. Tu peso sería multiplicar tu masa por la gravedad y te da como 588 newtons, ¿ok? La fuerza, su unidad de medida son los newtons. Newtons. Así como el peso también son los newtons. Entonces, estamos engañados siempre, ¿no? Entonces, pero tampoco le vayan a decir a la de la tortillería, oye, me das 9.81 newtons de tortillas, porque se va a enojar, ¿no? A lo mejor va a decir, ay, este está loco, ¿no? Muy bien. Ahora, la presión es la propiedad de la materia, pero la presión obviamente es mayor a medida que el área es más pequeña. O sea, esta relación también la tienen que tener como bien clara. A medida que el área disminuye, ajá, ay, yo creo que mejor lo voy a subrayar. A medida de que el área disminuye, ajá, ay, control Z, y vamos a medida que el área disminuye, la presión aumenta, ¿ok? Aunque la fuerza que se aplique sea la misma. Esto es el ejemplo del clavo. Es decir, la presión es inversamente proporcional a la magnitud del área y directamente proporcional a la fuerza. Quiero hablar un poquito de eso, ajá, y lo voy a hablar ahorita más adelante. Cuando decimos que son directamente proporcionales, lo voy a poner aquí, directamente proporcionales. Cuando son directamente proporcionales, quiero decir que si X aumenta, voy a tener que Y aumenta. ¿Estamos? Y cuando son inversamente proporcionales, cuando X aumenta, ¿qué creen? Como es inversa, Y disminuye. Hasta aquí espero se entienda. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo y lo que estamos leyendo. Dice, la presión es mayor, o sea, P es mayor, si el área es más pequeña, ¿ok? Es decir, si esta disminuye, si A disminuye, P aumenta. Entonces, P y A son inversamente proporcionales. ¿Qué creen que pasa con la fuerza? Aunque la fuerza se aplique la misma. Ajá. Entonces, la presión es inversamente proporcional a la magnitud del área. Y obvio, ¿no? Se puede entender. Si la presión aumenta, el área disminuye. Si el área aumenta, la presión disminuye. ¿Ok? Esas son cosas que ustedes deben de tener como bien claras. Ajá. Y eso por lógica, por primaria. Por ejemplo, si aquí tienen, no sé, la fuerza es igual a 20 y el área es igual a 2, la presión es igual a 10, ¿no? Es igual aquí a 10. Pero si el área aumenta, la presión que es igual a 10 ya no va a ser 10 porque aquí va a ser 20, la fuerza se mantiene y aquí lo aumento a 4, pues aquí la presión va a ser 5. Ya se dieron cuenta cómo aquí, si A aumenta, P disminuye. O aquí, si P aumenta, A disminuye. ¿Ok? Eso hablamos de razón inversamente proporcional. Pero bueno, voy a hablar ahorita más adelante que me aloque un poquito. Vamos a ver un problema. Ajá. El problema es el siguiente. A ver, nada más permítanme tantito. Unidad 3. Ajá. El problema es el siguiente. Y les voy a dar opciones de respuesta. El problema es el siguiente. Ay, control Z. Dejen, selecciono todo. Control C. Control V. Nada más dejen para que quepa. Dice, un cuerpo aplica una fuerza de 180 newtons sobre la superficie de 0.03 metros cuadrados. ¿Cuál es el valor de la presión? Antes de continuar, pues yo creo que les tengo que hacer un dibujito aquí, en el modelo de partículas a presión. Vamos a hacerlo aquí, ¿ok? Lo que estamos diciendo en este dibujito es que posiblemente tengamos
un recipiente y tengamos un émbolo. Un émbolo, hagan de cuenta que es la tapa, ajá, la tapa que puede cubrir, ¿no?, a nuestro fluido, como en las jeringas, ¿no? Como en las jeringas. Imagínense que esta es una jeringa y este es el, ¿cómo se llama? Esto de aquí es el corcho negro de, ¿cómo se llama? El corcho negro de, creo que no me gustó cómo queda. Este es el corcho negro de goma, ¿ok? Y vamos a aplastar el fluido. Entonces, precisamente aquí el área es 0.03 metros cuadrados, ¿ok? Y la fuerza que vamos a aplicar, o sea, la fuerza que vamos a aplicar nosotros a lo mejor es de 180 newtons. Bueno, este es un ejemplo muy chafa porque obviamente 0.03 metros cuadrados es mucho más que una jeringa y 180 newtons también es algo considerable, pero vamos a intentarlo. Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es poner los datos, como siempre. Ajá. Los datos. Entonces, vamos a poner datos. Tengo la fuerza que se mide en newtons, ajá, 180 newtons, y tengo el área, que es 0.03 metros cuadrados. Después de eso sigue la fórmula. La fórmula es la siguiente. Tenemos fórmula. Tenemos presión es igual a fuerza sobre área. Simplemente tenemos que hacer una división. ¿Estamos? Entonces, y dice, ¿cuál es el valor de la presión? ¿Ok? A ver, déjenme ver si... Sí, dice presión, sí. Bueno, entonces aquí simplemente hacemos sustitución. Vamos a poner las operaciones, vamos a tener presión es igual a 180 newtons entre 0.03 metros cuadrados. Entonces eso me da como resultado 6.000. Pero bueno, voy a hacer yo la división para que ustedes la puedan entender, porque precisamente pongo estos ejercicios para que practiquemos con punto decimal. 180 entre 0.03 es lo mismo a como si yo tuviera 180, aquí le tacho el punto decimal y lo recorro dos lugares, entonces aquí aumento dos ceros y aquí me va a quedar 3. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, jóvenes? Y tiene que tener lógica el asunto. Ajá, tiene que tener lógica el resultado. Ahora, fíjense, ¿cuánto cabe el 3 en el 1? 0. ¿Cuánto cabe el 3 en el 18? 6. 6 por 3, 18. Bajo 0. Bueno, queda 0. Bajo este 0. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 0? 0. 0 por 3, 0. Pongo raya, me queda 0. Bajo el siguiente 0. Ajá. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 0? 0 veces. 0 por 3, 0. Esta, bajo 0, bajo el otro 0. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 0? 0. Ya de ahí ya no le hago, ¿no? Entonces, aquí va otro 0. ¿Estamos? ¿Se entendió el procedimiento? ¿Cómo le estoy haciendo? Porque a veces ustedes se confunden. Y fíjense, 6.000 por 3 me da 18.000. ¿Están de acuerdo? Debe de tener lógica porque a veces a ustedes en eso se los comen, ¿no? En el examen. Entonces la respuesta correcta es 18.000, perdón, 6.000 pascales. ¿Ok? Tiene que ser lógico. Hagan la comprobación. 6.000 por 3, perdón, 18.000. ¿Ok? O incluso le pueden hacer así la división, porque yo sé que les cuesta trabajo. Aquí quedaría esto, 1, 2, 3. Entre 3, ¿cuántas veces cabe? 0. Aquí cabe 6. 6 por 3, 18. Resto, pongo 0. A ver. Ajá. Y luego estos 3 ceros quedan aquí. Simplemente suben los 3 ceros y ya les queda el resultado. ¿Hay dudas, jóvenes, en esa situación? Bueno, ahorita vamos a hablar de las leyes de la termodinámica. Ahora vamos a hablar de otro problema. El otro problema que se me ocurre es el siguiente. ¿Ok? Me estoy adelantando a fluidos, pero yo creo que es importante que sepan un poquito antes de presión y después hablamos de termodinámica. ¿Ok? Bueno, dice, ¿cuál es la fuerza que debe aplicarse en un área de 6 metros cuadrados para que exista una presión de 450 pascales? Entonces, para hacer este problema, pues vamos a poner los datos. Ajá. Datos, le voy a poner simplemente DAT. Le voy a poner presión es 450
pascales. Y aquí se me olvidó que el resultado pues tiene que dar 1, 2, 3, 6000 pascales, que son newtons sobre metro cuadrado. ¿Ok? Ahora, y el área es igual a 0.6 metros cuadrados. Me preguntan la fuerza aplicada. La fórmula es igual presión, es igual a fuerza sobre área. Hago un despeje, entonces me va a quedar área por presión es igual a fuerza, y este sería el resultado. Fuerza es igual a área por presión. ¿Estamos de acuerdo? Este sería el despeje. ¿Cómo lo hice? Lo hice de la siguiente manera. Este está dividiendo, pasa multiplicando. Y luego aquí intercambio. Como es una igualdad, se vale intercambiar. Ahora sustitución. La sustitución me queda fuerza es igual a área, que es 0.6 metros cuadrados, multiplicado por 450 pascales. ¿Ok? Y bueno, era en inicio. Esta operación incluso ustedes la pueden hacer mental. ¿Cómo que la pueden hacer mental? Fíjense. Si yo borro este 0, bueno, lo pongo con colorcito. Si yo borro este 0 y le recorro el punto decimal, me quedaría algo así como 6 por 45, ¿no? 6 por 4, 24, ¿no? 6 por 440 y 6 por 5, 30. 240 más 30, 270. Entonces fíjense cómo le estoy haciendo de manera mental. 270 newtons, perdón, porque me piden newtons de fuerza. Sin embargo, si a ustedes se les complica hacer este tipo de cuentas, pues lo que les recomiendo es hagan la operación, no pasa nada. Ajá. Entonces sería 450 por 0.6 y aquí pongo el punto. 6 por 0, 0, 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 4, 24 y 3, 27. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, bajo, 0, 0, 7, 2 y recorro el punto decimal un lugar, porque aquí está un lugar, lo recorro un lugar y me queda 270. ¿Ok? Que era lo que estábamos buscando, que era este. ¿Alguna duda, jóvenes? Entonces, por tal motivo es el inciso B. Bueno, vamos a ver un poquito de presión hidrostática, ¿ok? Y ya una vez terminando presión hidrostática, ya nos vamos al principio de Pascal, o sea, de una vez adelantando hay que ver estos tres temas aunque sea. Después voy a ver flujo y lo demás, pero hay que aprovechar. Bueno, entonces vamos a ver presión hidrostática. La presión hidrostática tiene que ver con los líquidos y prácticamente es la característica que tienen los líquidos de ejercer presión sobre las paredes y el fondo del recipiente que los contiene. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes han visto documentales de buzos, pero precisamente siempre está ese comentario de que los buzos entre más profundo naden, la presión aumenta y pueden tener hemorragias cerebrales. Bueno, no sé si han escuchado eso o han visto un documental. Entonces, para que lo tengan presente, entre más profundo nada un buzo, incluso vamos a googlearlo, pues para que se les quede, porque es la intención, que la física la relacionen presión al bucear. Ajá. Entonces dice, pues ejerce una presión de 10 metros 2 atmósferas, 20 metros 3 atmósferas. Vamos a buscar imágenes. Y pues sí, fíjense, cada vez que uno bucea hay más presión, fíjense cómo se contraen los pulmones, la presión que se ejerce sobre el cerebro, etcétera. Entonces, eso tiene que ver con presión hidrostática. Ojalá tiene que ver primero con la altura. Fíjense, si este fuera un globo, ¿cómo se haría de pequeñito? ¿Ok? Si lo metieran, ¿no? Bueno, y ahorita vamos a hablar de la ley de Boyle, la ley de Charles, etcétera, ¿no? Pero primero lo primero. Y aquí está este cuadro de las atmósferas. Nada más es para que ustedes lo tengan presente. Y bueno, vamos a comenzar con presión hidrostática. Entonces, en la presión hidrostática va a depender ciertos elementos. Primero va a depender el peso del fluido. Va a depender, obviamente, del peso. Y va a depender el volumen. Es decir, si depende el peso y el volumen, depende la densidad del fluido. Y también va a depender la profundidad. Y obviamente depende la gravedad. ¿Ok? Entonces, les voy a pegar la fórmula. Esto de presión hidrostática. Aquí está. Les estoy diciendo que depende la densidad. Bueno, esta era una letra ρ, le puse P.
porque acuérdense que la densidad la definí como la letra ρ, pero no encontraba la letra, luego lo corrijo, entonces es densidad, nada más para que se vea que es como el principio. Es como el principio, la letra ρ, de densidad, masa sobre volumen. Si les dan masa y les dan volumen, pueden calcular la densidad. Entonces aquí ya hay como fórmulas compuestas. Estamos densidad. Voy a guardar por cualquier cosa. Ajá. Vamos a guardar otra vez por si se nos va la luz. Entonces depende de la densidad, depende obviamente de la gravedad y depende de la altura. ¿Ok? Cuando nosotros multiplicamos peso por gravedad, nos da el peso, perdón, densidad por gravedad nos da el peso específico. ¿Ok? Entonces nos pueden dar el peso específico, nos pueden dar la densidad, nos pueden dar la gravedad, incluso nos pueden dar masa y volumen para obtener la densidad y luego de ahí obtener el peso específico. ¿Ok? Vamos a resolver un problema. Y el problema es el siguiente. ¿Ok? El problema es el siguiente. O sea, ¿cuál es la presión hidrostática que ejerce en el fondo de un tinaco que contiene agua, cuya profundidad es de 3 metros? Obviamente la densidad es de 1000 kilos sobre metro cúbico y la gravedad vamos a tomarla como 10 metros sobre segundos al cuadrado para avanzar rápido en este problema. Estamos, jóvenes. Ahora, pues vamos a resolverlo. Ajá, vamos a poner datos, fórmula, operación y resultado. Entonces vamos a poner, el primer dato que nos dan es altura. La altura es igual a 3 metros. La gravedad, sabemos que es 9.81, pero como nos la dan aquí de 10, pues vamos a contemplarla 10 metros sobre segundo al cuadrado. Este tipo de problemas es porque quieren que los hagamos rápido. Y la densidad es ρ igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Obviamente la fórmula, aquí son los datos, la fórmula es presión hidrostática, ya no es la presión normal, es densidad por gravedad por altura. La sustitución me va a quedar de la siguiente manera, presión hidrostática es igual a densidad, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por 10 metros sobre segundo al cuadrado, por 3 de altura, 3 metros de altura. Entonces, aquí me va a quedar 1000 por 10, 10.000, 10.000 por 3, 30.000. Presión hidrostática son 30.000. Y como ustedes saben, esta presión se mide en pascales. Los pascales, les recuerdo, los pascales se miden en newtons sobre metro cuadrado. Y los newtons, les recuerdo, son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Y aquí me quedaría sobre metro cuadrado. Si yo hago todo este desarrollo de las unidades, nos tiene que cuadrar. Aquí queda 1 por m, me queda kilogramos. Aquí me queda 1 por m, me queda m. Abajo me queda segundos cuadrados por metros cuadrados, aplicando la ley del sándwich. Y me va a quedar que este se cancela con este y simplemente me va a quedar kilogramos sobre segundos cuadrados metros. ¿Ok? Y es lo que me va a quedar aquí. Se cancela que es cúbico, se cancela y me queda aquí metros cuadrados, se cancela este. Estos dos me van a cancelar, dos de aquí, y me va a sobrevivir el de abajo, y simplemente me queda kilogramos sobre metro por segundo cuadrado, o segundo cuadrado por metro. Esos son pascales. Este es un análisis de fórmulas. No creo que sean tan payasos en el examen que les tengan que hacer algo de este estilo. No sé para cuál me contestabas, Fer, pero sí, tienes razón. La respuesta es la D. Pero no sé si me contestabas para este pasado. Aquí es la B. ¿O cuál me contestabas? Sí, la D. Bueno, el chiste es que la atinaste, ¿no? Ahorita también era la D. Perdón, acabo de leer tu mensaje, discúlpame. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar ahora sobre la ecuación del principio de Pascal. Ajá. Esto nada más es para que tengamos un poquito de contexto. El principio de Pascal es esta misma ecuación de presión, pero aplicada dos veces a dos émbolos, ¿ok? Entonces, el principio de Pascal prácticamente enuncia la presión que ejerce un fluido encerrado en un recipiente que transmite la misma cantidad de presión a todos los puntos del fluido, ¿ok? A todas las paredes del recipiente que los contiene. Una aplicación básica es la prensa hidráulica,
que esta es una de las aplicaciones pues, del principio de Pascal, ¿no? Consta de dos cilindros de diferente diámetro, cada uno con un émbolo, con una tapita en la que ejercíamos fuerza, como acá, cada uno con una tapita. Ahí creo que se me movió. Bueno, ahorita pongo el dibujo, cada uno con una tapita, como acá, donde se ejerce fuerza. Y obviamente tienen contacto los dos fluidos en su interior y moviendo la presión de una afecta la presión del otro. Entonces, bueno, voy a copiar esto y se los voy a pegar aquí para que ustedes lo tengan en su guía, cuando lo quieran repasar. Es el principio de Pascal. Y bueno, aquí, viene una explicación, yo lo voy a explicar aparte. Entonces, imaginemos, de una vez les voy a poner un dibujito para que nos podamos organizar, ¿ok? Fíjense cómo tenemos dos cosas aquí. Aquí tenemos el principio de Pascal y aquí tenemos el principio de, el principio de partículas a presión y aquí tenemos el principio de partículas a presión. El principio de Pascal consiste en igualar estas dos, ¿ok? Aquí sería, fíjense, P es igual a fuerza sobre área, así lo definimos. Y esta le voy a llamar P minúscula, es igual a fuerza sobre área. Pero como están en un sistema y el sistema debe de estar en equilibrio, esta P y esta P son iguales. Esto implica que P mayúscula debe de ser igual a P minúscula, lo cual implica que la fuerza del grande sobre el área del grande debe de ser igual a la fuerza del pequeño sobre el área del pequeño. ¿Ok? Entonces, eso es el principio de Pascal. Entonces, cada uno hace referencia a un émbolo. Aquí hace referencia al émbolo mayor, por eso son en mayúsculas. Área del émbolo mayor, fuerza del émbolo mayor, y aquí área del émbolo menor, fuerza del émbolo menor. Y se da esta igualdad. Se da esta igualdad porque estamos en un sistema, ¿ok? Y en el sistema debe de haber equilibrio. Es la parte básica de algunas cosas en física, ¿ok? La fuerza obviamente se puede medir en newtons, se puede medir en dinas. También la fuerza del émbolo menor, este es el émbolo mayor del émbolo menor, también se mide en newtons en dinas. Y tenemos el área del mayor en metros cuadrados, centímetros cuadrados, y del menor en metros cuadrados o centímetros cuadrados. Aquí las unidades las podemos hacer newton sobre metro cuadrado o dina sobre centímetro cuadrado, ¿ok? Para que me dé los milímetros de mercurio. Ahora, vamos a hacer unos ejercicios, ¿ok? Les traigo un primer ejemplo, nada más para que lo chequen. El ejemplo que les traigo es el siguiente. Ejemplo 1. Dice, el émbolo menor de una prensa hidráulica mide 20 centímetros, ¿ok? De área. Y el émbolo, le voy a tachar, y el émbolo mayor mide 59, ¿ok? De área. Entonces, si se dan cuenta, el de 20 es el menor, el de 59 es el mayor, ¿ok? ¿Qué fuerza se necesita obtener en el mayor si se aplica una fuerza de 15 en el émbolo menor? Aquí te están diciendo quién es cada uno, pero a veces en el problema no te van a decir, pero tú tienes que ubicar. Si aquí no me dijeran que es el émbolo menor y este mide 20 y este cuánto mide 59, yo sé que el área del émbolo menor, área, es igual a 20 centímetros cuadrados y yo sé que el área grande es 59 centímetros cuadrados. ¿Por qué? Obviamente el grande es el mayor, la A minúscula es la menor. Dice, ¿qué fuerza se obtendrá en el mayor? Ahora sí, ¿qué fuerza? Te preguntan qué fuerza es en el mayor. Obviamente, si te preguntan en el mayor, el resto es la fuerza del menor. 15 newtons. Y así son los datos que aquí tengo. ¿Ok? Ahora, tenemos esta fórmula. Como nos piden despejar, porque vamos a despejar F, aquí tenemos que aplicar un principio básico que hemos visto en mate muchas veces. Linearicen la ecuación. Multipliquen cruzado. ¿Ok? Vamos a multiplicar cruzado de la siguiente manera. Vamos a multiplicar este por este y este por este para que nos quede de la siguiente manera. F grande por A y me va a quedar F chica por A. De aquí es bien fácil despejar. Aquí, como me piden F grande, simplemente paso al otro dividiendo y me queda F por A. Perdón, lo voy a bajar un poquito. Va a quedar F por A mayúscula entre
A minúscula, así me queda. Sustituyendo, fíjense, F me queda, F chiquita, ¿cuánto vale? 15, aquí está, le puse 15. ¿Cuánto vale F A grandota? 59. Y le voy a poner 59 metros cuadrados, centímetros cuadrados, ¿no? Estaba creo en centímetros cuadrados. Muy bien, y ahora le voy a poner aquí el área del chiquito, que son 20 centímetros cuadrados. Aquí centímetros cuadrados se cancelan con centímetros cuadrados, dejen, lo pongo así, centímetros cuadrados se cancelan con centímetros cuadrados, ¿ok? Y simplemente me va a sobrevivir newtons en unidades. Haciendo las operaciones pertinentes me da este resultado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, bueno, ahí está resuelto. Se los puse así para que se pueda avanzar más rápido en la clase, ¿ok? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Bueno, les voy a mostrar el segundo ejemplo y ahorita les paso la solución, pero la voy explicando, ¿ok? En este segundo ejemplo dice, ¿qué superficie tiempo tiene el émbolo mayor de una prensa hidráulica si sobre él actúa una fuerza de 1600 newtons para equilibrar una presión ejercida por el émbolo menor de 10 centímetros cuadrados de superficie en el que actúa una fuerza de 49 newtons? La tarea es la siguiente. Viendo cómo resolví este, van a resolver el otro. Voy a detener grabación y todos me tienen que mandar foto al celular que les voy a indicar a continuación para que les tome en cuenta su ejercicio. Pauso grabación y ahorita lo regreso a responder yo. Continuamos con la grabación. Aquí ya lo traigo resuelto. Chicos, créanme, yo me tardo más en escribir la computadora para que quede bonito que en lo que lo resolví. Entonces, aquí está. Vamos a resolverlo. Ajá. Entonces, para empezar, vamos a ver qué datos nos piden. Más bien, qué datos nos dan. Dice, ¿qué superficie del émbolo mayor? Ay, control Z. Me dicen, ¿qué superficie del émbolo mayor? Esta parte del émbolo mayor. Esta parte de aquí. Entonces, el émbolo mayor es un dato que me están pidiendo, ¿no? Ay, quién sabe qué pasó. Ay. Vamos a guardar cualquier cosa que haya. Híjole, ya se me trabó aquí. Bueno, pero vamos hasta que nada más explico este problema y reinicio el programa. ¿Qué área del émbolo mayor de una presa hidráulica sobre él actúa una fuerza de 1960 newtons? Ajá. Entonces sobre el émbolo mayor actúa esta fuerza de 1960 newtons. Ahora, dice, para equilibrar una presión ejercida en el émbolo menor de 10 centímetros, aquí está el 10 centímetros, sobre una superficie donde actúa una fuerza de 49 newtons. Simplemente hay que sustituir. Aquí se tiene que aplicar un despeje. Ya sabemos que multiplicamos cruzado, fuerza por área es igual aquí a fuerza pequeña por área grande. ¿Ok? Entonces, como me piden área grande, esta F va a pasar dividiendo. Me va a quedar fuerza sobre área sobre F pequeña, me va a quedar sobre área. ¿Qué hice aquí? Esta está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Se entiende? Y luego aquí intercambiamos. Área es igual a fuerza por área menor sobre fuerza menor. Y sustituimos. Fuerza mayor son 960 newtons. Área menor son 10. Aquí están los 10. Y fuerza menor son 49. Aquí, bueno, voy a sustituir las unidades, ¿no? Aquí son newtons. Aquí obviamente son newtons. Aquí son centímetros cuadrados. Los newtons con los newtons se cancelan. ¿Ok? Aquí tacho newtons con newtons y me quedan centímetros cuadrados. ¿Ok? Y eso pues me da 400. ¿Ok? Al hacer las operaciones. Vamos a guardar y vamos a guardar. Cerramos y vamos a abrir otra vez el documento porque se trabó. ¿Ok? Vamos a abrir otra vez el documento. Esperemos que cargue Word porque no. ¿Qué está pasando?
Ya se trabó la computadora. Es lo malo de usar Word, chicos. Aquí quedaba. Y vamos a borrar. Changos, no me deja hacer nada. Ajustes de lápiz. Vamos a guardar. Vamos a cerrar. De nuevo y vamos a abrir. Mientras voy a pausar la grabación para que no nos robe tiempo esto. Bueno chicos, no se guardó nada de lo que hice, pero pues aquí está resuelto, ¿no? Apliqué un despeje y ya. Vamos a continuar. Les traigo otro ejemplo. Ese también quiero que lo hagan ustedes y si no pueden, lo hago yo, ¿ok? Mejor. A ver. Voy a detener tantito y pregunto si lo hago yo o lo hacen ustedes. Procedo a hacer el ejercicio y cualquier cosa me comentan, ¿ok? Bueno, vamos a recordar. Esto se resuelve con principio de Pascal, pero primero hay que anotar los datos. Dice, ¿cuál es la fuerza que se obtiene en el émbolo mayor de una prensa hidráulica? Es decir, me están preguntando por F mayúscula, cuya área es de 200 metros. Como estamos hablando de la del mayor, ya no me están especificando, pero bueno, cuya área, y de hecho ahí me equivoqué, era metros cuadrados, porque me están diciendo que es área, ¿no? Ahí la regué, aquí le ponen un 2, y si el émbolo menor, con área de 25 centímetros cuadrados, entonces aquí va a ser 25 centímetros cuadrados, se le aplica una fuerza cuyo valor es de 300 newtons. Aquí, si se dan cuenta, tenemos que despejar la fuerza mayor. Fórmula. Dejen aquí. Vamos a ponerle fuerza sobre área, porque la fórmula de presión es igual a fuerza del émbolo mayor sobre área. Multiplicamos cruzado y me queda A, F por A, es igual a F por A. Si pueden, apréndansela incluso así. Incluso apréndansela así. Fa mayúscula minúscula, Fa minúscula mayúscula. Una y una. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como me piden F mayor, va a pasar dividiendo, ¿ok? En el despeje. ¿Estamos? Déjenle quito esas rayas para que no les moleste. Entonces, la fuerza del émbolo mayor es igual a fuerza por área mayor sobre área pequeña. Sustituyendo me va a quedar fuerza es igual a la fuerza menor, que son 300 newtons, por la área del mayor, que son 200 centímetros cuadrados, sobre 25 centímetros cuadrados. ¿Estamos? Entonces, pues si multiplicamos las fuerzas, bueno, aquí para empezar se cancelan este con este, porque son centímetros cuadrados sobre centímetros cuadrados, se vuelve 1. Y aquí me va a quedar 2 por 3, me va a quedar 6. 1, 2, 3, 4. De hecho, ni va la coma ahí. Sobre, bueno, aquí serían newtons, sobre 25. Ok, son 60.000 newtons entre 25. Y eso nos da lo siguiente. Vamos a hacer la operación aquí y me queda 60.000 entre 25. Cabe 0, cabe 2 me queda 50. Bajo el 10, bajo un 0, aquí caben 4. 4 por 25 son 100. Pongo el 0, bajo el otro, este 0 es este. Tengan siempre cuidado con los ceros. Falta un 0 aquí y falta un 0 aquí. Yo les dije, chicos, en el procedimiento de hacer divisiones, si ya se les sobraron 2 ceros, pónganselos, no hay problema. El resultado es 2400, porque veo que les cuesta hacer esto. Bajo el 0, ¿cuántas veces cabe el 25 en el 0? Pues 0. 25 por 0, 0, me queda 0. Bajo el último 0, ¿cuántas veces cabe el 25 en el 0? 0. Hago la división, me queda 0. Entonces aquí fui poniendo estos ceros. Pero como yo sé que les cuesta, pues inmediatamente les queden ceros, pues hagan eso. Entonces las respuestas son 24.400 newtons. ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas?
Hablen, por favor, que hayan ahora o hablen para el extraordinario. Bueno, vamos a continuar. Sí, los escucho. No hay. Me mandaron foto, muy bien, Maite, muy bien, Abraham, muy bien, muy bien, Lorena. Ahora, ¿qué más vamos a hablar? Nada más hablamos del principio de Arquímedes, ya que estamos enfocados en esta parte de fluidos y ya después hablamos ya del principio de conservación de la energía, la ley cero de la termodinámica, etcétera. Entonces vamos a hablar del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes prácticamente es un principio de flotación. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo que está en el agua o está flotando parcial o totalmente, va a experimentar un empuje. O sea, ustedes cuando entran al agua, el agua los va a rechazar, los va a empujar. Pero la fuerza con la que el agua los va a empujar va a ser igual a la fuerza que ustedes están aplicando en el agua. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están muy gorditos, se van a hundir. Si están muy flaquitos, puede que floten. Pero todo depende del volumen que ustedes tengan. Ya es a lo que voy. Ajá. Lo explico. Voy a explicar el principio de Arquímedes. Ay, creo que mejor hubiera dado fluidos ya totalmente. Entonces aquí viene la explicación que dije. No todo cuerpo recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. No sé si ustedes han visto, yo cuando era niño, bueno, la parte de que cuando haces o te dedicas a estas cosas o te gusta la ciencia, como que siempre puedes estar experimentando, no necesitas ser un niño, ¿no? De adulto puedes seguir experimentando también. No sé si ustedes hicieron este experimento. Yo en el lavadero que había en mi casa, ponía, bueno, colocaba, mejor, creo que son así las botellas, ¿no? Las botellas de Coca-Cola, ¿no? Más o menos. Y le llenaba de agua hasta la mitad, ¿no? Le llenaba de agua hasta la mitad y resulta que esta flotaba lo mismo que flotaba el agua. No sé si se acuerdan ustedes, que esta flotaba lo mismo que flotaba el agua. No sé si se acuerdan. Ay, me quedó feo, mejor no le pongo eso. Entonces, ¿de qué depende? Depende, obviamente, esta botella de agua desplaza el mismo volumen que está ocupando esto, ¿no? Pero también ustedes tienen el caso de la madera. Perdón. El caso de la madera, déjenme escoger un naranja. Primero dibujo el negro. Ajá. Imagínense que esta es una madera ahí flotando. Ajá. Y esta madera que está flotando también flota porque, ¿qué creen? ¿Cómo lo explico? Voy a dibujar mejor un barco. Ok, imagínense que tengo un barco de frente. Ajá, este es un barco de frente. Ajá, y esta es como las rampas, ok. Y aquí está, no sé, como la casita y no sé qué más, aquí está más cosas, ¿no? Este es un barco. Entonces, nada más dejen, suprimo aquí, para ver si se entiende lo que es la fuerza de empuje. Esta área que yo tengo aquí, esta de acá, que expulsa el barco, si nosotros le sacamos el volumen, hagan de cuenta que son, no será, 5 toneladas de agua. 5 toneladas de agua. Entonces el barco desplaza 5 toneladas de agua y esto debe de ser igual al peso del barco. Bueno, o la masa del barco. Peso del barco. No sé si me explique. Entonces el barco, para poder flotar, tiene que desplazar en un volumen menor su propio peso. Por eso la gente cuando nada mueve el agua, y como está en constante movimiento del agua, lo que sucede es que está moviendo un peso mayor al peso que tiene, ¿no? Un peso en el agua al peso que tiene. Vamos a leer esta definición y me dicen si se entiende. Todo cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Es decir, este es el fluido desalojado. El fluido desalojado es igual al volumen del cuerpo que se introdujo al fluido. De acuerdo con las magnitudes del peso y empuje, obtenemos lo siguiente. Voy a pegar algunas fórmulas. Ay.
control Z, y vamos a tener algunas fórmulas. Y ahorita voy a poner un ejemplo. Las fórmulas son las siguientes. Vamos a tener esto. Si el peso de un cuerpo es menor al de empuje que recibe, flota porque desaloja menor cantidad de agua que el líquido de volumen. Entonces esto es una característica importante. Si el peso del cuerpo es menor al de empuje, es decir, el peso del barco es menor al del empuje, menor o igual, entonces flota. Tenemos otra característica. Si el peso del cuerpo es igual al de empuje, permanece en equilibrio, ¿ok? Es decir, permanece sumergido dentro del líquido o flotando, ¿no? Como lo hayamos dejado. Pero si el peso es mayor al empuje que recibe, se hunde, sufriendo una disminución aparente de peso, ¿ok? De hecho, no sé si se dan cuenta, cuando ustedes meten algo al agua, debajo del agua ya no pesa tanto, ¿ok? Y esta fuerza de empuje, el empuje lo vamos a calcular de la siguiente manera. El empuje de un cuerpo sumergido, de un líquido, se determina multiplicando el peso específico del líquido por el volumen de agua desalojado, ¿ok? Acuérdense que el peso específico lo teníamos acá en la presión hidrostática. Aquí la presión hidrostática habíamos dicho que el peso específico es densidad por gravedad. Entonces aquí el peso específico va a ser igual a densidad por gravedad, por volumen, ¿ok? Les voy a dar un problemita yo ya resuelto y ustedes van a resolver el otro. Ok, entonces, control Z. Ay, ¿qué pasó aquí? A ver, déjenme ver. Aquí está el ejemplo, dice: calcula el empuje que recibe un objeto cuyo volumen es de 20 centímetros cúbicos de un líquido que tiene una presión de 0.73 newtons sobre metro cúbico. Entonces lo voy a hacer a mano, aunque ya también lo tengo pasado, pero creo que a mano le entienden más. Mis datos son los siguientes. Empuje es igual a signo de interrogación, porque es lo que me piden, calcular el empuje. El peso específico me lo están dando, el peso específico es de 0.73 newtons, ¿ok? Y el volumen desalojado es de 20 centímetros cúbicos. La fuerza de empuje es igual a densidad por gravedad por volumen, pero quedamos que la densidad por gravedad es el peso específico. Entonces nos va a quedar peso específico por volumen. Y está súper fácil, simplemente es fuerza de empuje es igual a peso específico, que es 0.73 newtons, multiplicado por el volumen, que son 20 centímetros cúbicos. ¿Ok? Y esto es igual a, vamos a multiplicar 0.73 por 20, 0 por 3, 0, 0 por 7, 0, 0 por 0, 0, 2 por 3, 6, 2 por 7, 14, llevo 1, 2 por 0, 0 y 1 que llevaba 14. Me queda 0, me queda 6, 4 y 1. Y voy a recorrer dos puntos, el punto decimal, 1, 2. Entonces aquí lo voy a recorrer dos lugares. 1, 2. Se queda aquí, entonces el resultado, la fuerza de empuje es 14.6 newtons. ¿Estamos? Perdón, aquí 0.73 peso específico. Sí, 0.73, déjenme ver, algo ahí me está fallando. La fuerza de empuje, newtons, gravedad. Es que aquí el peso específico, discúlpenme, ya se me van algunas unidades. Entonces, kilogramos, peso específico sería newton sobre metros cúbicos. Aquí el peso específico tiene como magnitud newton sobre metro cúbico. ¿Ok? Entonces aquí no son newton sobre metro cúbico. Sobre metro cúbico. Y de hecho aquí lo tenía. Nada más que no lo anoté, disculpen. Pero ya ven cómo a veces cuando no cuadra algo dices, ¿por qué me da algo? Y entonces aquí es newton sobre metro cúbico. Perdón, sobre centímetro cúbico o metro cúbico. De hecho aquí me equivoqué. Aquí era metro. Aquí era metro cúbico. ¿Ok? Y muy bien, entonces este sería el resultado. ¿Estamos, jóvenes? Bueno, ¿qué más vamos a realizar? Pues les voy a dejar un problemita y ustedes lo van a realizar. El problemita que les voy a dejar es el siguiente. Híjole, ya se me está acabando el tiempo y ni siquiera hemos visto las leyes de la termodinámica. Bueno, les dejo este problemita. Le voy a disminuir
Vean cómo le hice para que ustedes lo puedan realizar, ¿ok? Voy a detener la grabación un momento y espero a que ustedes hagan el problema. Continuamos con la grabación. Ya tengo varias respuestas de ustedes. Vamos a resolver el pequeño problema. Ahora, yo creo que lo entendieron muy bien. Perfecto, chicos. Ahora vamos a ver qué datos nos dan. Ponemos datos. De estos datos dice, ¿cuál es el empuje que experimenta un cuerpo? Empuje, signo de interrogación. O sea, nos dan, híjole, creo que no les di bien su masa, pero aquí era punto. De 0.42, y creo que sí se entendió. Un cuerpo me dan volumen, es igual a 0.42 metros cúbicos. Ajá. Si se sumerge totalmente en el agua, considera densidad es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Estos problemas son muy sencillos, ¿no? Entonces, bueno, fórmula es igual a empuje es igual a densidad por gravedad por volumen o peso específico. Entonces vamos a sustituir, simplemente son densidad, obviamente estamos hablando del agua porque esta es la densidad del agua, por la gravedad, por el 0.42 metros cúbicos. Nada más es jugar con el punto decimal. Este es 1, 2, 3, 4, voy a recorrer 4 lugares el punto decimal, entonces tengo 42, y le agrego 2. Y esto me va a dar en newtons, ¿ok? ¿Se fijaron cómo le hice? 1000 por 10, 10.000. El 10.000, si se dan cuenta, tiene 4 ceros, entonces voy a recorrer 4 lugares el punto decimal. Ajá. Entonces, si aquí tengo 4.2, es 4.2, recorro 1, 2, 3, 4. Entonces faltan estos 2 ceros y es este resultado. Por tal motivo es el inciso B. ¿Estamos, jóvenes? Bueno, ahora sí, como ya acabamos de ver o analizar, en este caso, problemas que tienen que ver con presión, con modelos de partículas a presión, en este caso fue de fluidos, ahora vamos a ver el otro lado, vamos a ver el modelo de partículas a presión, pero de los gases. Detengo grabación y continuamos.